Todo empezó con una decisión que, en su momento, parecía lógica, incluso inteligente. Una de esas decisiones corporativas que se toman en salas llenas de ejecutivos, gráficos, proyecciones y números fríos. Pero lo que nadie imaginaba es que ese mismo movimiento terminaría siendo recordado como uno de los errores más caros en la historia del deporte. Porque sí, la peor decisión de Nike no solo cambió el rumbo de una marca, también convirtió a Roger Federer en una máquina de hacer dinero como nunca antes se había visto en el tenis. Para entender el impacto real de esta historia, hay que viajar atrás en el tiempo. A finales de los 90, cuando un joven Federer comenzaba a aparecer en el radar del tenis profesional. No era el número uno, ni mucho menos. De hecho, era un talento prometedor, pero inestable. Sin embargo, había algo diferente en él. Elegancia, técnica, una facilidad casi absurda para jugar un deporte que destruye a la mayoría. Y ahí es donde entra Nike. En ese momento, Nike no era solo una marca, era la marca. Dominaba el deporte mundial, tenía a los mejores atletas, y en el tenis ya contaba con figuras enormes. Apostar por jóvenes talentos era parte de su ADN, y Federer era uno de ellos. Así que lo ficharon relativamente temprano. Un contrato importante, pero no estratosférico. Para Nike, era una inversión más. Pero lo que vino después nadie lo vio venir. Federer empezó a ganar. Y no solo ganar, empezó a dominar. Wimbledon, US Open, Australia, una y otra vez. Su estilo no solo era efectivo, era hipnótico. La gente no solo quería verlo ganar, quería ser como él. Y eso, en términos de marketing, es oro puro. Nike lo sabía. Y durante años, lo explotó perfectamente. Sus outfits, sus zapatillas, su imagen, todo estaba alineado con esa estética limpia, elegante, casi perfecta. Federer no era solo un tenista, era una marca global. Pero aquí es donde comienza el error. A medida que Federer crecía, su valor también lo hacía. Y no estamos hablando de millones, estamos hablando de cientos de millones. Su imagen era tan poderosa que trascendía el deporte. Marcas de lujo, relojes, autos, todos querían asociarse con él. Federer no era solo un atleta, era una figura aspiracional global. Y Nike empezó a dudar. Sí, la empresa que había construido imperios con atletas como Michael Jordan, empezó a cuestionar si Federer valía lo que pedía. Su contrato estaba llegando a su fin, y renovar significaba pagar una cifra gigantesca. Estamos hablando de un acuerdo que podría haber superado los 100 millones fácilmente. Nike hizo números, evaluó riesgos, analizó la edad de Federer, su posible declive, el surgimiento de nuevas estrellas como Nadal y Djokovic, y tomó una decisión que, en ese momento, parecía racional. Decidieron no renovarlo. Sí, así como lo escuchás. Nike dejó ir a Federer. Una decisión que, en el papel, tenía sentido financiero. Federer ya no era el más joven. El tenis estaba cambiando. Y Nike pensó que podía invertir ese dinero en nuevas generaciones. Pero lo que no entendieron es que Federer no era solo rendimiento. Era legado, era imagen, era perfección. Y alguien más sí lo entendió. Porque mientras Nike se retiraba de la negociación, otra empresa estaba lista para hacer historia, Uniqlo. Una marca japonesa que, hasta ese momento, no tenía una presencia fuerte en el tenis. No era conocida por patrocinar grandes atletas. Pero tenía algo que Nike perdió en ese momento: visión. Uniqlo vio en Federer algo más que un jugador. Vio un símbolo. Y decidió apostar fuerte. Muy fuerte. Le ofrecieron un contrato que dejó a todos en shock. $300 millones por 10 años. Sí, incluso si Federer se retiraba al día siguiente, seguiría cobrando. Era una jugada completamente distinta. No estaban pagando por su rendimiento en la cancha. Estaban pagando por su imagen, por su legado, por lo que representaba. Y Federer aceptó. En ese momento, el mundo del deporte se paralizó. ¿Cómo era posible que Nike hubiera dejado escapar a una de las figuras más importantes de la historia? Pero lo peor aún estaba por venir. Porque Nike no solo perdió a Federer,
perdió todo lo que venía con él. Durante años, Nike había construido alrededor de Federer una identidad visual única. Su famoso logo RF, por ejemplo, un símbolo que millones de fans reconocían al instante. Pero aquí viene otro detalle clave. Ese logo era propiedad de Nike. Cuando Federer se fue, no pudo usarlo. Imagínate eso, uno de los atletas más grandes del mundo, sin poder usar su propia marca personal. Durante meses, Federer jugó sin su icónico logo, pero en lugar de debilitar su imagen, la fortaleció, porque generó expectativa, misterio, conversación, y mientras tanto, Uniqlo seguía capitalizando. Pero lo más impactante es lo que pasó después, porque eventualmente, Federer recuperó los derechos de su logo, y cuando lo hizo, lo convirtió en algo aún más grande. No solo lo volvió a usar, lo transformó en una marca independiente, en un activo propio, algo que no dependía de ninguna empresa. En otras palabras, pasó de ser patrocinado a ser dueño. Y ahí es donde Nike realmente perdió, porque no solo dejaron ir a Federer, lo empujaron a construir algo aún más grande por su cuenta. Si estás viendo esto, es porque te interesa entender cómo funcionan realmente estas decisiones detrás del deporte, y cómo un simple contrato puede cambiar millones de dólares de lugar. Así que aprovecha ahora y suscríbete, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Porque esta historia no termina con un contrato de 300 millones. De hecho, recién empieza, porque mientras todos hablaban del acuerdo con Uniqlo, había otra batalla silenciosa ocurriendo detrás de escena. Una que involucraba marcas, derechos, y una guerra por el control de una imagen que valía más que muchos equipos completos. Y lo que pasó después, terminó de convertir esta decisión de Nike en un error histórico. Porque mientras el mundo veía a Roger Federer vestir Uniqlo y cerrar uno de los contratos más impactantes de la historia del deporte, muy pocos entendían que el verdadero juego no estaba en la ropa, estaba en el control total de su imagen. Y ahí es donde esta historia se vuelve aún más brutal para Nike. Durante años, Nike había manejado cada detalle de Federer. Su estética, sus campañas, su narrativa. Lo habían convertido en el caballero perfecto del tenis. Pero cuando decidieron no renovarlo, perdieron algo más que un atleta, perdieron el control de una de las marcas personales más poderosas del planeta. Y lo que hizo Federer después fue una clase magistral de negocios. Porque lejos de quedarse únicamente con el contrato de Uniqlo, empezó a diversificar su imagen de una manera que Nike jamás le habría permitido. Se asoció con marcas de lujo, reforzó su vínculo con Rolex, firmó acuerdos millonarios con Mercedes-Benz y se posicionó no como un deportista, sino como un ícono global comparable con figuras fuera del deporte. Esto es clave entenderlo. Nike siempre fue una marca que prioriza el rendimiento, la cultura urbana, el impacto masivo. Federer, en cambio, evolucionó hacia algo mucho más exclusivo, más refinado, más aspiracional. Y en ese cambio, Nike simplemente no encajaba. Pero lo que realmente convirtió esta historia en una pesadilla financiera fue el efecto acumulativo. Porque mientras Nike apostaba por nuevas caras, Federer seguía generando millones, incluso sin jugar. Sí, incluso retirado, Federer seguía siendo una máquina de ingresos. Su contrato con Uniqlo no dependía de victorias. Sus acuerdos comerciales seguían activos. Su imagen seguía intacta. Y lo más importante, su valor no dejaba de crecer. Esto rompe completamente con la lógica tradicional del patrocinio deportivo. Normalmente, un atleta pierde valor cuando deja de competir. Pero Federer hizo lo contrario. Se volvió más valioso fuera de la cancha que dentro. Y eso es exactamente lo que Nike no supo ver. Pensaron en corto plazo. Pensaron en estadísticas. Pensaron en edad. Pero no entendieron que Federer ya había trascendido todo eso. Era una marca eterna. Y mientras Nike perdía esa visión, otras empresas la capitalizaban. Incluso en el mundo de las zapatillas, donde Nike domina, la salida de Federer dejó un vacío simbólico enorme. Porque aunque siguieron teniendo grandes jugadores, ninguno tenía esa combinación de elegancia, dominio y carisma global. Federer no era reemplazable. Y eso quedó claro con el paso del tiempo.
Pero hay un detalle que termina de cerrar esta historia de la forma más irónica posible. Porque años después, Federer no solo se consolidó como empresario, también invirtió en una marca de zapatillas que empezó a competir directamente en el mercado premium, On. Sí, el mismo Federer que Nike dejó ir, terminó siendo parte de una empresa que compite, en cierta forma, con ellos. Y no como imagen, sino como dueño, participando en decisiones, en estrategia, en crecimiento. Esto cambia completamente las reglas del juego. Porque ya no estamos hablando de un atleta que presta su cara. Estamos hablando de alguien que construye negocio, que genera valor, que compite y todo esto, en parte, gracias a la decisión de Nike. Porque si Nike hubiera renovado su contrato, probablemente Federer nunca habría tenido la necesidad, ni la libertad, de dar ese salto. Nunca habría recuperado completamente su identidad de marca. Nunca habría construido su propio imperio. Y aquí es donde la historia se convierte en una lección brutal. Las grandes empresas no siempre pierden por falta de dinero. Pierden por falta de visión. Por subestimar activos que no entienden completamente. Por medir todo en números, cuando hay cosas que no se pueden medir. Como la influencia. Como el legado. Como la conexión emocional con millones de personas. Nike no perdió a Federer por no poder pagarle. Lo perdió porque dejó de entender lo que realmente valía. Y Federer aprovechó cada segundo de esa oportunidad. Transformó una salida en una ventaja, un rechazo en un imperio. Y hoy, su historia no solo es la de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, sino también la de uno de los movimientos más inteligentes en la historia del marketing deportivo. Así que la próxima vez que veas a una gran empresa dejar pasar una oportunidad, recordá esto. A veces, lo que parece un ahorro, termina costando cientos de millones. Y en este caso, convirtió a un hombre en oro puro. Si llegaste hasta acá, es porque te interesan este tipo de historias que muestran el lado oculto del éxito, el dinero y las decisiones que cambian todo. Suscríbete ahora, porque en este canal vamos a seguir revelando cómo funcionan realmente los imperios, y cómo incluso los gigantes pueden equivocarse.